¿Qué tal? Bendiciones. Este es el día que hizo el Señor y nosotros nos gozamos y nos alegramos en Él. Quiero pedirle que tome un tiempo juntamente conmigo para que oremos y le demos gracias a nuestro Dios por sus múltiples misericordias para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho, lo que harás. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo cuanto somos y tenemos, por tus múltiples misericordias, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. No nos has dejado solos. Gracias por todo tu amor mostrado, y aun siendo pecadores, Cristo nuestro Señor murió por nosotros en la cruz. Gracias porque nos podemos acercar confiadamente ante ti. Gracias por este tiempo de tu palabra, Señor, el cual sé que va a transformar, a traer luz, a alumbrar el entendimiento, Señor, a quitar velos y vendas, Señor, y a establecer y afirmar vidas. Padre, que mientras tu palabra sea enseñada, ocurran milagros. Señor, si hay gente enferma de cualquier tipo de enfermedad, sean notorias, visibles o sean, oh Dios, silenciosas, Señor, que tu mano de poder sane. Oro, Señor, para que aquel que está cautivo en adversidad pueda ser liberado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, un ámbito de tu gloria y que tu presencia pueda manifestarse. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a través de mi vida, que sean tus pensamientos, que sea tu palabra y que sea tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno, quiero continuar enseñando acerca del tema la culturización y adoctrinamiento de los pueblos. O sea, es algo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero decirle que más o que solo una enseñanza o aparte de ser una enseñanza de la palabra, también es una alerta de Dios, es un mensaje de Dios específico para despertar nuestra conciencia en este tiempo en relación a lo que estamos viviendo y a lo que estamos pasando, no solo en la nación, sino en las naciones de la tierra. Entonces, hablando acerca de lo que es la culturización y adoctrinamiento de sus pueblos, la Escritura dice en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Usted y yo no podemos negar que cada día la maldad se aumenta, que cada día existen más antivalores, que cada día más personas niegan la fe, que cada día, escuche bien, son peores las situaciones que vemos en la tierra, en nuestra nación, en los ambientes, en los hogares. No podemos nosotros negar acerca que la maldad se va aumentando. Los que tenemos arriba de 35, 40 años, podemos saber que cuando éramos niños, éramos jóvenes, no es comparado con lo que hoy nosotros estamos viendo. Entonces, efectivamente, la maldad va en aumento. Y es importante decir en cuanto a este tema de la culturización y adoctrinamiento de los pueblos, que todo lo que niega a Dios y sus principios es anticultura. Todo aquello que niega a Dios y que niega los principios de Dios es anticultura. Posiblemente cada día nosotros veamos cosas peores y el peligro que se corre es que permanentemente nos están bombardeando, y este bombardeo a través de redes sociales, a través de todos los medios digitales, la televisión, la radio, a través de las películas, del cine, a través de los dibujos animados, a través de cosas que aparentemente se ven nocivas, escuche, lo que quieren provocar de una forma sistemática es insensibilizar el corazón del hombre. Quieren cauterizar el alma de tal manera que nosotros o la humanidad termine aceptando, termine tolerando y termine abrazando principios o antirreino, principios y cultura antirreino de Dios. La Escritura dice en 3 de Juan capítulo 1 versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se da cuenta que la Escritura nos enseña acerca de no ser imitadores,
de lo malo, sino más bien de lo bueno. O sea, nosotros venimos a tener una responsabilidad como pueblo de Dios, a caminar en lo bueno, a imitar lo bueno, porque precisamente la Biblia, la palabra de nuestro Dios dice que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no es de Dios. Así es que usted y yo podemos encontrar en esta anticultura gente que posiblemente no niega a Dios, pero sí niega sus principios. Gente que no niega a Dios, pero sí niega sus valores. Así es que aparentemente todo camina bien, aparentemente genuino, aparentemente real, porque dice yo creo en Dios, pero es anti valores, anti principios y está en contra de muchas cosas establecidas en la palabra. Entonces cada día son más los medios que están siendo utilizados como una contracultura del reino, una serie de antivalores que únicamente quiere hacer que la humanidad, que el ser humano, como es desde el inicio de la creación, perdamos el diseño original de Dios para nosotros. Así es que estos antivalores que permanentemente están apareciendo, lo que quieren es romper con ese diseño original de Dios. Por eso hoy ya no se habla solo de hombre y se habla de mujer, se habla un montón de géneros. ¿Por qué? Porque precisamente esta culturización sistemática y permanente quiere que usted y yo neguemos, escuche, el diseño, nos apartemos del diseño original de Dios y terminemos aceptando cosas que no están constituidas y establecidas en su palabra. Ejemplo quiero darle, usted puede encontrar muchos ejemplos y ver muchos ejemplos en el contexto de nuestra vida. Estos próximos días, en el inicios del mes de septiembre, una de las Netflix, para ser muy específico, estará inaugurando o aperturando, dando inicio a una película de unas jovencitas, niñas de 11 años, que las están llevando a descubrir no solo su feminidad, sino más bien su sensualidad a 11 años. Y vemos algunas cosas gráficas en el tráiler de esta película. Y escuche bien que permanentemente están utilizando como algo nocivo, como algo bueno, pero verdaderamente es nocivo. Cuando entendemos estas cosas, tenemos la revelación de Dios y como lo mencionaba recién, escuchamos la semana pasada el mensaje que predicaba la pastora profeta Sandra acerca de ser entendidos en los tiempos, de discernir, de saber qué cosas hacer. Es necesario en este tiempo precisamente en cuanto la maldad está aumentando. La escritura dice en Isaías capítulo 5 versículo 20: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice la escritura, ay de los que a lo malo le dicen bueno, porque precisamente hoy en día hay cosas que son malas y les estamos llamando bueno. Yo no sé si usted ha escuchado frases como: yo no le veo nada de malo a eso, si solamente es una película, solo es un juego, es normal. Dice la gente, las cosas han cambiado, ya no son los mismos tiempos. Y de alguna manera es verdad que los tiempos no son iguales, pero los tiempos pueden cambiar las estrategias, pueden cambiar muchas cosas. Lo que no puede y no va a cambiar es la palabra. Dice la escritura, la palabra de nuestro Dios, que cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Y como la palabra de Dios viene a ser la norma de conducta, de valores, de estilo de vida nuestro, entonces aunque los tiempos cambien, aunque los tiempos sean diferentes, nosotros no podemos amoldarnos o adaptarnos a los tiempos. Entonces, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Porque aunque los tiempos cambien, es importante decir que hay cosas que nosotros no podemos negociar. Las 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, nosotros tenemos que tener criterio. Yo le mencionaba la semana anterior que nosotros tenemos que tener criterio. Y escuche bien lo que es importante. Le voy a decir cómo nosotros podemos tener criterio. Nadie puede tener un criterio correcto acerca de las cosas si no está viviendo
en principios establecidos en la palabra. Lo que nos va a dar criterios son los principios establecidos. Si nosotros estamos señalando algo en el buen sentido de la palabra, en criterio, no somos jueces. En criterio tenemos nosotros la libertad para decir eso no está bien. La Biblia dice que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Obviamente lo malo se desecha, se echa fuera de nosotros. Porque no es lo mismo ser un juez que ser alguien que tiene criterio. Las personas que establecen juicio no viven lo que exigen, no viven lo que están demandando. ¿Se ha fijado gente que dice que estos son así, son allá? Mencionan mucho acerca del Hijo de Dios y no están viviendo esos principios. Esa persona no es de criterio, es un juez y eso va a ser demandado por Dios. Una persona con criterio son aquellos que viven en la palabra, que pueden revisar acerca de lo que están viendo y entonces saber qué es lo bueno, qué es lo malo. También 1 Corintios dice, 1 Corintios 15, 33 al 34, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mire qué interesante habla la Escritura acerca de guardarnos de las malas conversaciones porque vienen a corromper nuestras buenas costumbres. Y precisamente una costumbre tiene que ver con cultura. Las culturas están formadas por costumbres, por situaciones diversas en ciudades, en pueblos, en naciones, en familias, en individuos. Así es que nosotros tenemos que cuidar de forma permanente, escudriñarlo todo, retener lo bueno, lo malo, desecharlo, no participar de malas conversaciones porque van a corromper nuestras costumbres. Mire, mis hijos, ellos son testigos. Yo tengo, hermano, a veces mis ojos en la computadora, a veces estoy pendiente ahí estudiando, pero tengo mi oído escuchando lo que ellos escuchan. Yo escucho algo, le digo inmediatamente, porque nosotros cuando permanentemente nos exponemos a algo que sabemos que establecido en la palabra no es correcto, una mala conversación, un mal vocabulario, si nosotros comenzamos a tolerarlo sin darnos cuenta, nuestra alma se va a cauterizar y eso se va a volver normal para nosotros. Eso se va a volver normal para nuestro estilo de vida. Entonces, esta contracultura no solamente quiere adoctrinar generaciones, porque está adoctrinando de una forma, como le he mencionado, sistemática, de una forma bien estructurada, bien planificada y utilizando todos los medios posibles. Y yo por eso hacía mención de cómo el mundo, hermano, el sistema está encargado de adoctrinar las generaciones y lo hace con excelencia, lo hace con todos los medios posibles. Y a veces nosotros como iglesia estamos, hermanos, dando las cosas a medias, no dando la excelencia, no estamos siendo diligentes en lo que Dios nos ha puesto, prontos en lo que Dios ha encargado y encomendado a nuestra vida. Entonces esta contracultura no solamente adoctrina generaciones, sino que quiere desvirtuar los valores y los principios fundamentales establecidos en la palabra. ¿Sabe cómo se le llama ahora la Biblia? ¿Sabe cómo se le llaman los valores a los principios establecidos en la palabra? Y valores que muchos de nosotros, escuche bien, de nuestros padres que sin conocer de repente una Biblia, pero tenían temor de Dios, inculcaron principios y valores en nosotros, el temor de Dios de alguna manera. Escuche bien, hoy la gente le dice, hoy estas generaciones permanentemente dicen que están obsoletas, que son de otros tiempos, que son de otras culturas. Y yo le mencioné, pueden cambiar los tiempos, pero lo que no puede cambiar es la palabra. Lo que no puede cambiar, escuche, son los principios por los cuales usted y yo caminamos. Entonces la contracultura hará ver la Biblia y a quienes vivimos y predicamos esta palabra como retrógradas. Nos va a querer hacer ver, y ya nos está haciendo bien, esto va a aumentar, esto va a ir creciendo, nos va a hacer ver como anticuados, como religiosos, como gente, escuche bien, que no entiende que los tiempos han cambiado, nos van a ver como gente antigua, desfasada. ¿Por qué? Porque quieren permanentemente alejarnos del diseño original de Dios. La contracultura, en muchas ocasiones, esto es bien interesante, porque es aquí donde muchos caen en engaño, que la contracultura no niega, en muchas ocasiones no niega a Dios. Dicen, no, sí creo en Dios. En algunas ocasiones dicen, sí creen en Dios, pero niegan sus principios y, escuche,
y negan sus principios y sus valores y están demandando. A Dios mismo le demandan y a uno mismo le quieren gritar y le dicen, pero si Dios es amor, y si Dios es amor tiene que aceptarme como yo soy. No, permítame. O sea, Dios nos ama, sí, pero Dios no acepta como somos. Dios nos manda a arrepentirnos. Cuando nosotros precisamente nos exponemos a la cultura del reino, el Señor Jesucristo lo primero que dijo, que el reino sería acercado, y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos es acercado. Eso comienza a provocar un cambio. Así es que no podemos ser personas que están, escuche bien, diciendo que creen en Dios, que Dios existe, pero están en contra de sus principios. Dicen que Dios existe, pero están a favor del aborto. Dicen que Dios existe, pero están a favor de un montón de situaciones contra los principios establecidos en su palabra. Quiero decirle, y usted debe tenerlo claro en su corazón, que la persecución en contra de la iglesia y sus hijos, que genuinamente abracemos su palabra y su voluntad, la persecución va a ser mayor. Esto no va a menguar. No olvidemos que cultura tiene que ver con estilo de vida, con costumbres, con tradiciones. ¿No le ha pasado que cuando usted llega en los principios establecidos del reino, como que no encaja en algunos lugares? Cultura tiene que ver con tradiciones, con conductas que rigen a un pueblo, una nación, una familia, una comunidad. Entonces Dios tiene una cultura, y hablar de su cultura es hablar de su esencia. Cuando hablamos de la cultura de Dios, estamos hablando de su esencia misma, porque Él mismo ha establecido su cultura. No podemos ignorar, escuche bien, esto es importante, que en esta tierra hay un Dios de este siglo, como lo establece la palabra. Y ese Dios de este siglo va a usar todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté a su mano, para establecer una cultura antirreino. Una cultura en contra de los principios y del diseño original de Dios para la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hoy en día el Dios de este siglo, el que gobierna de alguna manera la humanidad, excepto aquellos que hemos venido a Cristo, que Dios nos ha traído libertad en Cristo Jesús, no estamos bajo ese sistema de gobierno, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia nos denomina como embajadores. Juan capítulo 12 versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hay un príncipe en este mundo y no podemos ignorarlo. Hay un Dios de este siglo y no podemos ignorarlo. Y ese Dios de este siglo, ese príncipe de este siglo, tiene sus séquitos. Tiene, escuche, sus servidores. Tiene a algunos y muchos y millones de personas en esta tierra con encargos específicos para traer una anticultura al reino de Dios, para, escuche, desvirtuar los principios eternos, para robar el diseño original de Dios al hombre. Usted lo mira, es un adoctrinamiento que parece ser una cosa superficial, pero es nociva. Yo le mencionaba cómo utilizan redes sociales. Se utilizan avatares, se utilizan cambios de género a través de una aplicación. Se utilizan un montón de situaciones que lo único que están haciendo es volviendo nuestra alma insensible a los principios eternos. Yo quiero hablarle de algunas características para identificar personas que viven de acuerdo a la cultura del reino. Porque hoy, escuche, cualquiera le va a hablar de Dios. Hay muchas personas que le pueden hablar de Dios. Yo ya le dije, muchos hablan de Dios, dicen creer en Dios, pero niegan sus principios. Niegan a Jesús, niegan la veracidad de la palabra. Entonces, una de las características de las personas que viven, que caminan de acuerdo a la cultura del reino, es que son buenos embajadores y representantes. Usted y yo los podemos identificar porque son buenos embajadores, son representantes de Dios, de la cultura del reino de Dios en esta tierra.
que cuando usted sabe que es una persona embajadora y representante, son gentes que transforman, son personas que inspiran, son modelos, ejemplos a seguir. No son personas usuales, no son normales. No se amoldan, no se adaptan. Escucha las cosas de este siglo. Porque como yo le decía la semana anterior y quiero recapitular este detalle, yo creo que pueden cambiar los tiempos y nosotros como iglesia tenemos que cambiar estrategias. Lo que no podemos cambiar es la palabra, no podemos cambiar la esencia. Pero vemos muchos que entregaron la esencia y entregaron sus principios y sus valores por volverse atractivos a este mundo. Escuche, el atractivo suyo y mío no está en una estrategia, está en la presencia de Dios y su palabra. Entonces, una característica de aquellas personas que verdaderamente caminan en la cultura del reino es que son embajadores. Son buenos embajadores representantes, gente que producen transformación, gente que inspiran, son modelos, son ejemplos, no son normales, no se amoldan, no se adaptan. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Esa palabra conforméis es que no tomemos el molde, no nos adaptemos al molde de este mundo. No os conforméis a este siglo, porque este siglo tiene un príncipe, este siglo tiene un Dios con D minúscula. Si no dice la Escritura, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos manda que la renovación nuestra es a través de la palabra, a través del entendimiento, para que conozcamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, una persona con características de la cultura del reino son buenos embajadores y representantes. Otro ejemplo, Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Permítame que le voy a decir esto. Esto es algo que nosotros determinamos. Esto es algo que nosotros nos proponemos. Nadie, escuche, peca por debilidad. Pecamos por descuido. Si débiles somos todos, debilidades tenemos todos. Pero no necesariamente se peca por la debilidad, se peca por descuido. Por eso la Escritura, cuando el Señor le enseña a orar a sus discípulos, Él dice, no nos dejes caer en tentación. La tentación viene, pero no nos dejes caer en ella. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos. Entonces la Escritura dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo quisiera preguntar cuántos de los que hoy me están escuchando dicen, Señor, yo propongo en mi corazón no contaminarme. Escuche, cuando lo mire a través de la red social, cuando lo mire en la televisión, cuando lo vea en los ambientes que usted y yo nos desarrollamos, diga, yo determino, yo propongo no contaminarme, yo determino, escuche, no amoldarme a este mundo, no amoldarme a este siglo, porque amoldarnos a este siglo, escuche, es aceptar, es consentir la cultura del Dios de este siglo. Y escuche, el Dios de este siglo con D minúscula no es nuestro Dios. Nuestro Dios eterno es el Rey de reyes y Señor de señores. Él dejó establecida su palabra, su cultura. Venga a tu reino, queremos su reino con nosotros. Esa cultura, escuche bien, que nos hace embajadores, que nos hace a nosotros gente, escuche, representante, que nos hace gente que trae transformación, cambio, que inspiramos, que somos ejemplos, modelos a seguir para gloria de su nombre. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El jefe de los eunucos pidió que no lo obligaran. Escuche bien, nadie nos puede obligar, ni a ti ni a mí, cuando lo proponemos en nuestro corazón, a contaminarnos. Es algo que usted y yo proponemos. Dios nos va a respaldar y Dios estará con nosotros. Es importante decirle esto, porque usted mira, Daniel está siendo llevado a este reino y se le está proponiendo comer una comida que él no estaba acostumbrado. Entonces él propone no contaminarse, el honrar a Dios a través de su estilo de vida.
Entonces el tema no solamente se trata que no necesitemos abandonar los ambientes para evitar ser contaminados. Permítame, porque algunos entonces nos quisieron meter tiempo atrás en una caja. Algunos nos dijeron de que entonces no nos anduviéramos en algunos espacios. Y lo único que se evitó es que la luz que está en nosotros se ocultara. Ahora, es entendible. Usted y yo lo vemos. El Señor Jesús estuvo con donde estaba la prostituta, donde estaba, escuche, el corrupto, donde estaba el malo, donde estaba el perverso. No necesariamente para participar de ellos, sino para ser este tipo de personas, embajadores. Para ser personas, escuche bien, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, representantes, agentes de cambio, de transformación, modelos a seguir. Entonces, Daniel no necesariamente él quería irse de ese ámbito. No necesitamos abandonar los ambientes para evitar ser contaminados. Porque, escuche, ustedes y yo no podemos ser embajadores si no salimos de nuestro ambiente a representar el reino al cual pertenecemos. Tenemos que salir a otro ambiente. Y allá tenemos que ser representantes del reino de Dios. Es ahí, en los lugares, en las posiciones, en los lugares que Dios le va a permitir de honra a usted. Ahí vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahí hablaremos de la grandeza de aquel que nos trajo de tinieblas a luz admirable. Posiblemente en los ambientes en los cuales nos desarrollamos no cambiemos sistemas por completo, pero estoy seguro que podemos cambiar personas en el nombre de Jesús. Alguien será tocado, alguien será ministrado, alguien será impartido, alguien mirará el ejemplo, alguien sabrá que usted y yo somos portadores de algo diferente. Otra característica de las personas con cultura de reino, que no pierden sus convicciones para ser aceptados en el ambiente donde se desarrollan. Yo le repito esto, no pierden sus convicciones para tratar de ser aceptados en el ambiente en el cual se desenvuelven. Daniel, para ser aceptado, no necesariamente se contaminó, él decidió no contaminarse. Entonces, nosotros no podemos perder nuestras convicciones para ser aceptados por un grupo. Esto incluye nuestro vocabulario, incluye nuestras costumbres, nuestros pensamientos. Mire, es mejor ser rechazado por mantener nuestras convicciones que fingir lo que no somos para ser aceptados. Es posible que muchos o en algunos casos, por ser genuinos, no se nos abran puertas. Es posible que por ser genuinos y caminar en la cultura de Dios, las puertas no se abran. Pero meditando en esto, el Señor me mostraba que si la puerta no se abrió, es porque en realidad no es que se cerró, no es que no se abrió o que se cerró, es que no era tuya. No necesitamos negociar nuestros principios por accesar a lugares a los cuales Dios nunca nos estableció. Pero también podemos decir que por vivir en la cultura, por vivir en los principios, en las convicciones, se nos van a abrir puertas inesperadas. Dios lo hará. Yo sé que Dios lo hará. Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí lo que había sucedido es que habían firmado, escuche, un edicto. Habían firmado ahí un decreto que nadie podía durante un tiempo adorar a su Dios, que solamente tenía que doblar rodillas a lo que había sido establecido ahí en ese reino. Pero Daniel dijo: no, yo no puedo perder mis convicciones. Yo no necesito ser aceptado por un ambiente. Yo necesito ser luz en medio de él. No puedo perder mis convicciones aunque me los esté pidiendo el sistema. No puedo perder mis convicciones aunque me lo pida mi jefe. No puedo perder mis convicciones aunque me lo esté pidiendo quien me lo pida. Mantenga sus convicciones. Que esa puerta, escuche bien, yo siento de parte del Espíritu decirle que esa puerta a la que usted quiere accesar posiblemente no es suya. No niegue su fe.
fe, no niegue sus principios, camine en los valores del reino, porque ciertamente Dios tiene algo para usted y para mí. Escuche, como mínimo hay una grandeza de Dios. El reino de Dios con todos sus beneficios están abiertos para aquellos que no neguemos nuestras convicciones. Entonces Daniel dice, más bien se puso a abrir la ventana como normalmente lo hacía. Abrió la ventana de su habitación y oraba 3 veces al día al Dios eterno. Nosotros no necesitamos encajar a un sistema perdiendo nuestras convicciones. El hombre puede llegar a darnos la espalda, pero siempre tendremos el respaldo de Dios. Otra característica: las presiones de la vida no le hacen negar sus principios y sus valores. Una cosa es intentar ser aceptado y perder las convicciones para ser aceptado en un lugar. Pero otro tema es cuando vienen dificultades adversas, cuando vienen situaciones, perdone que dije dificultades adversas, que es lo mismo, dificultades, adversidades, las presiones de la vida no nos van a hacer negar nuestros principios y nuestros valores. Job capítulo 2 versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Me gusta porque la integridad tenía que ver con su relación con Dios. Su esposa, sus hijos ya no estaban. Su mujer le dijo, maldice a tu Dios. Estaba haciendo literalmente a través de esta dificultad su esposa misma, la carne de su carne, abandonándole. Pero le dijo, ¿retienes tu integridad? Habrá momentos adversos que van a poner a prueba nuestra cultura, nuestros principios y nuestras convicciones. No podemos perderlas, ni para ser aceptados, ni por las dificultades de la vida. Usted y yo sabemos que en muchas ocasiones, a través de estas dificultades, somos tentados, seducidos y atraídos para perder nuestros principios y deshonrar a nuestro Dios. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29, que dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Se da cuenta que los apóstoles donde llegaban estaban llevando esta doctrina, esta cultura, estos principios? Estaban trayendo transformación, cambio. Somos agentes de cambio usted y yo en esta tierra. Entonces dice: y ahora habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesús. Y respondió Pedro y los apóstoles, respondiendo, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos tiempos han llegado, donde por decretos y por ley en algunos países ya actualmente se le pide al hombre de Dios que no hable algunas cosas que la palabra establece. Nosotros tenemos 3 formas, porque hablamos de estas características, y voy a mencionar esto en los próximos 10 minutos, 7 minutos. Nosotros tenemos que conocer la cultura de Dios. Tenemos que saber cuál es su cultura, cómo nosotros conocemos, adoptamos, tomamos, recibimos la cultura de Dios. Obvio, el dueño de la cultura es Dios. Así como el Dios de este siglo, con D minúscula, establece su cultura, nuestro Dios, y habla de su esencia. Hablar de la cultura del reino es hablar de la esencia de Dios mismo. Entonces, si no tenemos un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo, escuche, permanente, diario, con la palabra de nuestro Dios, no solo en lectura,
vivirla, experimentarla. Tenemos que tener tiempo con la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta? Que la palabra de nuestro Dios, al escudriñarla, descubrimos que ellas dan testimonio de nuestro Dios. No existe forma de cómo adoptar su cultura si no, escuchen, no incursionamos en la palabra. Por eso un creyente que no se discipula difícilmente va a poder tener la cultura y la esencia de Dios en él. No se quiere discipular. La Biblia nos llama no solamente a traer vidas de tinieblas a luz admirable, nos llama a ser discípulos a las naciones. Por eso tenemos mucha gente vendiendo, escuche bien, entregando su vida, porque no caminó en principios eternos por no dejarse enseñar y discipular. Número 2, ¿cómo conocer cultura? ¿Cómo aprender cultura del reino? A través de la palabra. Número 2, en tiempos, en la presencia de nuestro Dios. Nadie puede conocer y saber lo que a Dios le gusta y le agrada si no tiene tiempo en su palabra o si no tiene tiempo, escuche bien, con Él para conocerle. Porque una cosa es escuchar y conocer historias bíblicas y otra cosa es encontrarnos personalmente con Jesucristo. Porque habrán personas que hablan bíblicamente, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Y número 3, ¿cómo nosotros conocemos, aprendemos de la cultura del reino? Tenemos que aprender a elegir buenas compañías o buenas relaciones. Tener gente cercana, gente verdaderamente embajadora del reino. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, no dice que será necio, dice que será quebrantado. Ustedes y yo tenemos que aprender cada día de la cultura del reino. Y tenemos que impartirla. Tenemos que llevarla a nuestros hijos. Tenemos que llevarla al trabajo. Tenemos que llevarla a nuestros seres queridos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. No tratemos de encajar en ambientes negando nuestros principios. No cedamos a nuestro estilo de vida, a nuestra vida en Dios a través de las circunstancias. Seamos verdaderos embajadores y representantes del reino de Dios en esta tierra. Yo quiero orar por usted. Quiero orar para que abramos nuestros ojos y estemos muy pendientes acerca de lo que ocurre en nuestro entorno. No podemos entregar nuestras generaciones para que sigan siendo adoctrinadas. Escuche, no podemos parar las agendas que este sistema estableció para romper y arruinar el diseño original de Dios. No las vamos a poder detener. Lo que sí podemos hacer es levantar permanentemente los principios del reino a donde Dios nos permita llegar. En ese círculo de influencia, llevar la cultura del reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por todo lo que has hecho con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que podamos aprender de tu cultura. Bien lo dijo el Señor Jesucristo: aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Señor, tu palabra declara que cuando escudriñamos la Escritura, ellas dan testimonio de ti. Señor, queremos aprender de ti en la palabra. Queremos aprender de ti, Señor, en intimidad. Queremos decirte: venga a tu reino, a los hogares, a las casas, a las familias. Señor, despierta nuestra conciencia. Señor, que los padres de familia no entreguemos, Señor, nuestros hijos para que sean adoctrinados por este sistema perverso. Que permanentemente seamos ejemplo y modelo para ellos. Que ellos puedan, oh Dios, percibir de una forma permanente, Señor, lo que es la cultura del reino, lo que es tu cultura establecida, un arrepentimiento permanente, viendo, Señor, tu justicia, viendo tu paz, viendo, Señor, aleluya, tu amor, tu gozo establecido, Señor, en cada vida. Padre, yo oro en el nombre de Jesús
por aquellas personas que están cautivas para que vengan a libertad. Yo oro en el nombre de Jesús por los que están enfermos para que sean sanos. Oro en el nombre de Jesús para que aquellos que están en cadenas sean libertados. Para que aquellas personas, Señor, que habían estado bajo cultura antirreino, Señor, que habían roto en sus vidas el diseño original tuyo, Señor, vuelvan a ti para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habrá alguien que quiera entregarse al Señor, habrá alguien que diga: quiero entregar mi vida, quiero reconciliarme, quiero confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que ore conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mi pecado me aleja y me aparta de ti. Te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para morir por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que Él murió, pero que también resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y que el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, muchas gracias de verdad por este tiempo. Le bendigo, déjenos su comentario, deje por ahí su testimonio acerca de lo que Dios le habla. Bendiciones, hasta la próxima.